La vigilancia en el Teide se traduce en más de 100 sanciones en lo que va de año. Aparcar en sitios no permitidos, salirse de los senderos, acampadas en el parque natural o la práctica de deportes alternativos son algunas de las infracciones que más se repiten. El Seprona pide mayor conciencia ambiental. Las plantas de plataneras ya se abren paso sobre el paisaje lábico que dejó el volcán de Tajo Gaite. Visita institucional a las fincas que han conseguido que el verde resurja casi 2 años y medio después de la erupción. El gobierno confía en que de aquí a fin de año estén resueltas más de 500 peticiones de afectados por el volcán. Senado y Congreso de los Diputados han puesto en marcha las comisiones de investigaciones sobre el caso Koldo. En la Cámara Alta ya hay calendario para las comparecencias. La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el ministro Ángel Víctor Torres serán los primeros en responder por la compra de material defectuoso durante la pandemia. El 16 de abril, el principal sospechoso por la desaparición de Juana Ramos se enfrenta a una imputación por asesinato. La jueza que instruye el caso ha finalizado la investigación judicial, citándolo antes de fijar la apertura del juicio oral. Ha abierto el plazo para presentar alegaciones a la futura ley de alquiler vacacional. El proyecto, el Ejecutivo Canario delega en los ayuntamientos la regulación de la actividad en un plazo máximo de 5 años. Comenzamos. Buenos días. Se intensifica la movilización de los colectivos ecologistas en contra del actual modelo turístico. El próximo 20 de abril, la plataforma ciudadana Canarias se agota ha convocado una manifestación en Tenerife para exigir un cambio de rumbo en la gestión política de los recursos en Canarias. La convocatoria, simultánea en varias islas, llega con un ultimátum al gobierno de Canarias. Necesitamos como muestra de voluntad política la detención definitiva de las obras de La Tejita y el puertito de Adeje. Si no cumplen con su responsabilidad, comenzaremos una huelga de hambre indefinida. Este malestar con los turistas ha trascendido fuera de las islas. Medios británicos, la mayoría sensacionalistas, se hacían eco esta semana de estas protestas. El gobierno canario pide calma en un debate que afronta como necesario. Una manifestación que ya tiene repercusión internacional. Lo buscamos en internet y encontramos medios que centralizan el descontento social en una única isla, Tenerife. Miles de tinerfeños enfadados con récord de turistas pululando por la isla. Todo hecho para turistas, los canarios se defienden de los veraneantes. Algunos explican a sus lectores los motivos de la protesta, hablan de la escasez de vivienda o los bajos salarios, pero otros medios informan de que la manifestación se debe a que los británicos beben cerveza barata. Los tinerfeños declaran la guerra a los turistas y los británicos responden, vete por ahí. Vivo en Tenerife, estamos cansados de turistas ignorantes. Un mensaje falso que ha llegado a las tertulias televisivas británicas como esta del canal ITV, donde se preguntan indignados si deberían boicotear a Tenerife. Todo lo contrario, lo que estamos es batallando porque hay un turismo de calidad. El gobierno de Canarias llama a la calma para evitar estos mensajes. Porque son utilizadas por nuestros competidores. Ya está saliendo en los medios de comunicación de Alemania y del Reino Unido ese tipo de actitud. La información veraz en un contexto abierto siempre triunfa al final, o sea que no hay que preocuparse mucho de las mentiras, sino afianzar las verdades, ¿no? La frase turista vete a casa ya fue noticia internacional hace años cuando se leía en Baleares o Cataluña, y las cifras indican que no les ha afectado. Fueron las comunidades que más turistas internacionales recibieron en 2023. Estos que ven son los trabajadores del Hotel La Branda Costa Deje de Playa Fañabé en el sur de Tenerife, que se manifiestan para reivindicar libertad sindical y la mejora de las condiciones laborales y salariales del personal de la empresa. Los trabajadores rechazan el expediente de regulación de empleo que la empresa pactó con comisiones obreras al entender que se vulneraron los derechos de los trabajadores representados por sindicato de bases en la negociación.
Y la falta de vivienda es otra de las causas de este malestar creciente contra el turismo. Esta semana, Adeje, en el sur de Tenerife, se convirtió en el cuarto municipio tinerfeño que pedirá al gobierno canario la declaración de zona tensionada. Esta declaración, como saben, persigue frenar la escalada de los precios del alquiler. En Las Palmas de Gran Canaria, el ayuntamiento también baraja solicitarlo. Con la aprobación en el Pleno del Ayuntamiento de Adeje, se inician los trámites para la declaración de zona de mercado residencial tensionado. Son ya 4 los municipios en Tenerife que están estudiando o han iniciado los trámites para pedir la declaración al Gobierno de Canarias, que es el competente en la materia. Hablamos de Granadilla, La Orotava, Santa Cruz de Tenerife. A estos municipios tinerfeños se sumaría la otra capital de provincia, Las Palmas de Gran Canaria. A presentar en el próximo pleno una iniciativa para instar al Gobierno de Canarias a que realice el estudio necesario de todas las zonas de la ciudad para ver si pasamos de esos ratios, que estamos convencidos que sí, por la propia aplicación del Ministerio. En Fuerteventura es el municipio de Pájara quien lo estudia. En Lanzarote, tras el rechazo por parte del Cabildo de la declaración de zona tensionada al conjunto de la isla, ahora son los municipios de Yaiza, Tías o San Bartolomé quienes lo estudian individualmente. Todas estas localidades valoran si sus habitantes dedican más del 30% de sus ingresos a la vivienda, si el precio de compra o alquiler ha aumentado 3 puntos por encima del IPC o si la aplicación de esta medida dará soluciones realmente. Dar este primer paso no implica que se vayan a topar los precios del alquiler en el corto plazo. La declaración como tal dependerá de la decisión del Gobierno de Canarias. Juicio por la muerte de un discapacitado en el que el fiscal pide una pena de prisión permanente revisable para uno de los encausados. Los hechos ocurrieron en el año 2021 en el barrio de Pedro Hidalgo, en Las Palmas de Gran Canaria. El Palacio de Justicia acogió la primera vista con la declaración de familiares de la víctima. El 14 de septiembre de 2021, los acusados, que por entonces eran pareja y conviviente, presuntamente forzaron a Nono, como se conocía a la víctima, a subirse a un coche y acompañarlos. El objetivo era retener ilegalmente a la víctima hasta el día 25, que cobrara la pensión para hacerse con ella. Nono era un vecino de Pedro Hidalgo al que robaban con cierta frecuencia. Él siempre me decía que le amenazaban y para las fechas que siempre iba a cobrar, pues lo llevaban obligado a cobrar. En esta última ocasión, los acusados presuntamente retuvieron a la víctima en la casa en la que convivían durante más de una semana a la espera de que le ingresaran la pensión. Pues que se lo llevaban a la casa, le daban de comer, le pegaban con un sartén, lo maltrataban. La noche del 22 de septiembre, Nono recibió una paliza cuyas heridas acabaron con su vida. Al día siguiente, los acusados presuntamente planearon avisar al 112, afirmando no tener nada que ver. Es en ese momento donde se inicia la investigación que los acabaría señalando. Este lunes ha arrancado el juicio. Empiezan declarando familiares de la víctima y está previsto que el miércoles suban a declarar los acusados. La Fiscalía pide para él la prisión permanente revisable por un delito de asesinato y para ella 24 años por un delito de homicidio. El Hierro recibió un nuevo cayuco el pasado lunes. Salvamento Marítimo escoltó hasta la costa a los 54 ocupantes que iban a bordo, entre ellos 2 menores y 2 mujeres, que fueron atendidos por el dispositivo de Cruz Roja y el Centro Coordinador de Emergencias del Gobierno canario cuando desembarcaron en el puerto de La Restinga. Uno de los migrantes necesitó asistencia sanitaria tras presentar un cuadro de hipotermia severa. El Gobierno canario abordó en la reunión semanal el inicio de las maniobras navales de Marruecos en aguas limítrofes con el archipiélago. El Gobierno español, el Ministerio de Exteriores, ha garantizado que estos ejercicios se desarrollarán en aguas marroquíes durante 90 días. Sin embargo, la plataforma por el mar Canario volvió a insistir en que es necesario que las aguas queden delimitadas para evitar conflictos con el país vecino. La plataforma por el mar Canario denuncia que Marruecos, con la legislación actual, podría incluso hacer maniobras en aguas interiores de Canarias. La solución, dicen, es que se reconozca las islas como un único ente archipelágico con soberanía sobre sus aguas. Pidiendo que Canarias sea un archipiélago de pleno derecho. Si no lo conseguimos, todos los espacios aéreos y marítimos de Canarias fuera de las 12 millas de cada isla serán entregadas a Marruecos como están siendo entregadas por el Estado español.
Algunos analistas aseguran que son unas maniobras estratégicas desde el punto de vista económico y político. Es una demostración de fuerza y una provocación. Las autoridades marroquíes estarán sorprendidas de que España pues mantiene un silencio que yo no sé si es interesado, cómplice, manifiesta debilidad. Las maniobras navales durarían alrededor de 3 meses. Hasta final de año se extenderá la bonificación que comenzó a aplicarse el 1 de abril en las en las gasolineras de La Palma, La Gomera y El Hierro. Los conductores pagarán 20 céntimos menos por litro de combustible gracias a una ayuda con la que el gobierno canario pretende compensar el sobrecoste que tiene este producto en las Islas Verdes. Y era hora que se acuerden de nuestras islas, que se acuerden de las islas pobres. Fenomenal. Yo mismo lo que llevé fueron 10 euros que me ahorré. El sábado yo puse el gasoil a unos 50 y pico y anoche estaba a unos 70. El tanto por ciento de descuento y el día anterior tú subas la gasolina, esto es vacilarse de los herreños. Me parece lógico, ¿no?, que siempre hemos estado pagando el combustible por encima del precio. Esta bonificación también la quieren en las islas de Lanzarote y Fuerteventura. Esgrimen los precios y las distancias locales para justificar su aplicación. En zonas como Morrojable, el servicio de combustible abajo es mucho más caro que en algunas de las islas que ya se está autorizando. Y la gente que vive abajo tiene que venir a Puerto del Rosario a desplazarse a temas tan importantes como sanitarios, como temas de la seguridad social, arreglar la documentación, temas judiciales o incluso para estudiar. Esperamos que eso sea una realidad lo antes posible. Operación retorno de Semana Santa. Los aeropuertos canarios registraron entre el domingo 31 de marzo y el lunes de Pascua 2.623 operaciones, casi un 13% más que el mismo periodo del año anterior. En solo 4 días aterrizaron en las islas más de 200.000 personas para disfrutar de unas mini vacaciones que han dejado cifras récords en la ocupación turística. Mañana de despedidas y caras largas en los aeropuertos tras unos días de vacaciones. A la rutina. A la rutina. A estudiar. Estuve unos cuantos días aquí desde el jueves en Tenerife. Vinimos de visita a ver a la familia. La ocupación hotelera ha superado el 90% en la provincia de Las Palmas y el 85% en Santa Cruz de Tenerife. Destinos como la capital tinerfeña consolidan un buen 2024. Podemos presumir de haber tenido la mejor Semana Santa de la historia. Nos habremos movido en torno a un 85% de ocupación media en lo que es la isla de Tenerife. Se recupera el turismo alemán, pero también británicos y nórdicos siguen eligiendo Canarias, un turismo que aumenta su nivel de gasto. Se espera que crezca un 10%. Un 6% ha subido los precios. Tenemos un mayor precio, pero también tenemos unos mayores costes. Aún así, entendiendo que dentro de un buen año turístico, a final de año tendremos unos buenos datos del sector. Pero más allá de la ocupación, desde las administraciones públicas se trabaja en un turismo de más calidad. Ratios de calidad, cualitativos, que incidan en la población. Nos hemos fijado desde hace tiempo que nuestro foco de atención es la ciudadanía, que el beneficio del turismo incida directamente en la ciudadanía. Un sector que no se olvida del mercado insular, que supone un 10% de la facturación anual. A pocas semanas del fin de la temporada alta, las perspectivas de cara al verano son buenas. Canarias cerró 2023 con récord de ocupación y 2024 va en la misma dirección. En febrero la facturación del sector superó los 2.100 millones de euros. La ocupación fue de un 14% superior comparado al mismo mes del año 2023. En el mercado laboral el sector sigue creando empleo. El pasado mes de marzo bajó el paro un 2,7% gracias al efecto de la Semana Santa. Los sindicatos, sin embargo, son cautos con esta bonanza. Hemos recuperado esas cifras, y ya no solo en términos de comparativos con nosotros mismos, sino con el resto de comunidades autónomas. Creemos que el próximo mes va a ser un mes de estancamiento en cuanto a las cifras de empleo. 150 años lleva Cruz Roja en Canarias desempeñando su labor social y humanitaria. Presente en todas las islas del archipiélago y siempre con un sentido de proximidad, con proyectos adaptados a las necesidades de cada una de las islas.
Este es parte del manifiesto que se leyó para conmemorar la efeméride. En las islas, la ONG cuenta con más de 22.000 voluntarios y 60.000 socios. Gracias a este apoyo, Cruz Roja atiende a la población vulnerable y a los mayores, además de asistir a los migrantes que llegan de forma irregular a las costas de Canarias. Hoy es una fecha importante, pero la verdad es que cada día son importantes, porque estamos en la atención a las personas más vulnerables, anticipándonos en muchas ocasiones a los sucesos y las eventualidades que puedan suceder. Y por otra parte, yo creo que desempeñando el papel que la sociedad también nos ha asignado. Son algunas de las imágenes para el recuerdo de la labor que lleva haciendo Cruz Roja en Canarias desde hace 150 años. Primeros pasos marcados por la asistencia sanitaria, siempre junto a los más vulnerables. La acción principal era atender a la gente que tenía daños por conflictos bélicos y demás, porque esa fue la idea inicial de Cruz Roja, la creación, pero posteriormente ya nos fuimos a la parte sanitaria y de asistencial. Esta fue la primera sede en Canarias situada en Las Palmas de Gran Canaria. Después de 1 siglo y medio sigue con las puertas abiertas. Al principio era un consultorio, un dispensario médico, digamos, y con un banco de sangre. Y a partir de ahí, bueno, pues Cruz Roja, digamos, establece ya su sede. En la actualidad trabajan con muchos proyectos humanitarios, labor preventiva, asistencia en emergencias, pero sobre todo, dicen, están muy orgullosos de su labor social. Hay mucha necesidad y Cruz Roja detecta a través de los ojos de nuestro voluntariado las necesidades, nos lo transmiten a la dirección y ponemos en marcha los proyectos necesarios. En 2023, Cruz Roja atendió en las islas a más de 137.000 personas, el 48% en situación de extrema vulnerabilidad. Los voluntarios son pieza clave. Es lo más valioso que tenemos, sin ellos no podríamos hacer prácticamente nada. Y la recompensa año tras año sigue siendo la misma, la satisfacción de ayudar a quien más lo necesita. A veces cosas difíciles, momentos que te entristecen, pero esa ayuda que llevas a la gente nos hace sentir muy bien y nos da ánimos para continuar con la labor. Solo se vota a favor. El Congreso de los Diputados constituyó el martes la comisión que investigará los contratos para adquirir material sanitario durante la pandemia. Creada a instancias del Partido Socialista después de que estallara el caso Koldo, tiene como objetivo investigar todos los contratos relacionados por las administraciones públicas durante la pandemia. La comisión tiene que fijar ahora un calendario de comparecencia después de haber elegido en la primera sesión a los miembros de la mesa y al presidente. Que entre todos entendamos. Desear que el trabajo de esta comisión sea fructífero y persiga el fin para el que ha sido constituida, que es, como bien establece su enunciado, determinar e investigar sobre los hechos, las responsabilidades y las enseñanzas, en definitiva, el aprendizaje de los procesos de contratación del material sanitario en las distintas administraciones públicas en la etapa de pandemia. El Partido Popular centrará la investigación en el Senado, donde tiene mayoría absoluta. El martes anunciaba que llamará a declarar al expresidente del Gobierno canario, Ángel Víctor Torres, después de que el principal imputado en la causa lo nombrara en una entrevista concedida a El Mundo. La comisión tiene previsto comenzar sus sesiones con la comparecencia de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, que era la presidenta balear cuando se produjo la compra del material investigado. Un día después de que el Senado constituyera la comisión de investigación por el caso Koldo, se levanta la sesión. El Partido Popular anuncia que llamará a declarar a Ángel Víctor Torres a este órgano. Los que llevan 12 meses entre el Tito Berni y el Tito Koldo no nos van a callar. Esta petición llega después de que Koldo García en El Mundo revele contactos directos con el expresidente de Canarias, y bien tras la publicación de la entrevista, el propio Koldo precisa que no habló con él para las mascarillas, un contacto que también desmiente el ministro. Ni hubo indicaciones a mí, porque no las hubiera aceptado, ni hubo ninguna orden por mi parte para que se contratara en ningún caso con ninguna empresa durante la época de la pandemia. Sobre la petición de comparecencia, Torres afirma que no tiene ningún problema y carga contra los populares en unas críticas que también comparte Sumar. La comisión del Senado es, digamos, la tinta que tira el calamar cuando está huyendo. Mientras, Vox apuesta por la vía judicial y no por la vía política. Confiamos más en los jueces y en la Guardia Civil que en los partidos
que van a conformar estas comisiones. La corrupción sigue marcando el paso de todos los partidos mientras se constituye en el Congreso la otra comisión por las mascarillas. El caso Koldo y las presuntas comisiones ilícitas por la compra de mascarillas fueron asuntos valorados por el presidente del Partido Popular en Canarias. Manuel Domínguez apoya que su partido haya solicitado la comparecencia de Torres en el Senado. Punto de vista nuestro, que sí, que tiene que comparecer físicamente para dar explicaciones, especialmente después de la entrevista que hemos podido ver en un periódico nacional en el día de hoy, del que era asesor del ministro Ábalos en aquel entonces y que parece que tiene vinculación directa con este supuesto caso de corrupción. A Saga Canarias no le gustan las medidas propuestas por Bruselas para paliar la crisis que sufre el sector. La organización agraria desconfía de las autoridades europeas y del gobierno español. Que los agricultores tomaran las calles e hicieran ruido ha provocado que el Consejo de Ministros de Agricultura de la Unión Europea mueva ficha. Han presentado 43 medidas que darían respuesta a las principales preocupaciones del sector, pero no parecen ser suficientes. No son propuestas, son cantos de sirena y brindis al sol que evidentemente seguramente no van a llegar a ningún lado. Y como los agricultores y ganaderos ya estamos hastiados de toda esta situación, evidentemente no confiamos en la palabra ni de Bruselas ni del Ministerio, en este caso del señor Planas, ¿no? Porque dicen las propuestas no cubren la totalidad del problema y no solucionan las especificidades de cada región. Parches muy ligeros de toda esa gran documentación, de todo esto que se han inventado de repente, son 3 medidas. Tenemos la línea del POSEI, que es diferenciadora con respecto a lo que los compañeros de la península pueden tener, y por lo tanto Canarias queda más o menos aislada. Como apuntan desde Asaga, en Canarias este programa no tendría impacto por su condición ultraperiférica, por lo que todo apunta a que no habrá cambios en el día a día del agricultor canario. También pesimismo entre los técnicos del Consejo Insular de Aguas de Gran Canaria. Pese a las lluvias de la Semana Santa especialmente intensas en los municipios de Ingenio y Agüimes, las reservas se encuentran bajo mínimos. Los técnicos creen que algunas presas se podrían quedar sin agua antes del verano. No descartan el uso de agua industrial para el regadío. El futuro es bastante oscuro. Nosotros, bueno, ya este año tenemos una presa que es la de Gira, que se va a secar, porque no vamos a tener agua para distribuir. 2 personas fueron detenidas el martes en Canarias por formar parte de una red de pornografía infantil desarticulada en todo el país. La operación, que se extendió por 11 provincias, acabó con 15 detenidos. En el caso de Tenerife, el arrestado había sido denunciado hasta en 10 ocasiones por tenencia de material ilícito con menores. El de Las Palmas de Gran Canaria será acusado por este delito y por presuntamente haber abusado de la hija de su pareja cuando éste tenía 9 años. Canarias tiene previsto declarar la Cima de Ginamar y el albergue juvenil de Tefía como lugares de memoria democrática. El Ejecutivo Autonómico pretende con la medida honrar la memoria de los represaliados durante el franquismo. Según el propio ministro de Memoria Democrática, Canarias es, junto a Navarra, la comunidad que más ha avanzado en la localización de fosas comunes y pozos. El archipiélago tiene una ley propia desde 2018. Tenemos en marcha 33 acciones dentro de la programación que se puede ejecutar. Contamos casi con 200.000 euros para hacer acciones, entre las que no solo hay excavaciones como las que hemos puesto en marcha, sino también otro tipo de acciones que tienen que ver con las consejerías de educación. El Gobierno de España ya ha iniciado los trámites de los 2 primeros lugares de memoria democrática que se declararán como tal en Canarias, la cárcel de Tefía y la Cima de Ginamar. Pino Sosa es una de las voces que más ha luchado contra el olvido. Aquí no hubo guerra, aquí hubo represión brutal. Abrir la puerta de las casas a buscar a los demócratas. Una patada a la puerta, llevárselos y no volverlos a ver más. No estoy tranquila hasta que no se saquen todos los canales, todos los que están en los fondos de los pozos. Porque como siempre digo, que los pozos no se han hecho para guardar cadáveres en los fondos, se han hecho para dar vida, agua. Este mes de abril, el Gobierno de Canarias celebrará una comisión específica para seguir dando pasos hacia la reparación de las víctimas.
Este recuerdo de los represaliados enfrenta al Gobierno del Estado con varias comunidades autónomas. En el Pleno del Senado, el ministro canario Ángel Víctor Torres anunció que va a recurrir en el Tribunal Constitucional la derogación de las leyes de memoria histórica aprobadas en Aragón, Castilla y León y Comunidad Valenciana, todas gobernadas por el Partido Popular y Vox. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidad, Ángel Víctor Torres. Si no hay acuerdo, iremos a los órganos pertinentes para defender todo lo que nos ha costado tanto conseguir. Y es la recuperación de la democracia y el valor que tenemos de poder opinar, decir y defender aquello en lo que creemos con absoluta libertad, cosa que no ocurrió lamentablemente durante 40 años de dictadura en nuestro país. La tripulación del velero La Peregrina ha desembarcado en la isla La Deseada sin su capitán. Javier Babé falleció el pasado 29 de marzo al sufrir una insuficiencia cardíaca durante la travesía. Como recordarán, el velero del Reto Astrolabio partió el 12 de marzo desde la isla de La Gomera con la intención de recrear el segundo viaje de Cristóbal Colón a América. Lo hicieron utilizando instrumentos navales del 17 para cubrir las 3.000 millas que separan a la isla colombina de la Caribeña. Marcha azul en Las Palmas de Gran Canaria con motivo del Día Mundial del Autismo. 5 organizaciones pidieron más educación inclusiva y medios para la detección temprana de este trastorno. En Canarias, más de 20.000 personas son autistas. 1 de cada 160 niños en el mundo padece trastorno del espectro autista, según la Organización Mundial de la Salud. Ha habido grandes avances en cuanto al tema de la evaluación y el diagnóstico, con técnicas más perfeccionadas que permiten que la evaluación y el diagnóstico sea mucho más efectiva. Cuando ves la incomprensión que ellos sienten ante el mundo que les rodea, eso es muy duro porque tú como profesional tienes que encargarte de hacerles accesibles ese mundo, ¿no? Y a veces no es fácil. Emilio Telles es padre de Víctor y nos narra las dificultades que puede llegar a tener en su día a día. La sensación de estrés que genera la atención diaria durante 7 días a la semana y de 24 horas al día durante muchos años es muy grande. Por este motivo realiza una petición y es la de tener unos respiros. Que los padres o las personas que están cuidando a las personas con TEA tengan un tiempo para ellos. Una válvula de escape que necesita apoyo desde las instituciones públicas. Recursos para que la vida y los derechos que puedan tener o que tienen estas personas pues sea una realidad. Soy autónomo y nada, a ver si devuelven algo. Que devuelvan, sí. Eso está más difícil. ¿Avisar a favor? No, desgraciadamente no. Esperamos que por lo menos pagar lo menos posible. Pagar, pero lo menos posible. Así recibieron algunos el inicio de la campaña de la renta, que este año presenta como novedades las deducciones por la compra de vehículos eléctricos y la instalación de postes de recarga, la ampliación de la deducción de maternidad o la extensión de la deducción para las actuaciones de eficiencia energética en las viviendas. Desde el pasado miércoles, los contribuyentes ya pueden acceder al borrador a través del programa de renta web o la aplicación móvil de la agencia tributaria. A veces tenemos muy poquitos datos porque muchas veces las rentas que perciben o los rendimientos, ¿no?, de sus ventas o lo que sea no están sometidos a retención, que son ellos los que tienen que cumplimentar la mayoría de los datos. Entonces, en ese caso, pues no le podemos dar una declaración completa. Por lo tanto, la renta web o ese borrador, pues en ese caso sí que siempre van a tener que cumplimentar toda su declaración. Pueden estar en estimación directa simplificada o en módulos. La campaña de la renta arrancó el pasado 3 de abril a través de Internet. Con esta cita previa podrá tramitarse por teléfono a partir del 7 de mayo, a partir del 3 de junio de forma presencial y el plazo para regularizar la situación fiscal acaba el 1 de julio. La tasa verde al transporte marítimo ha movilizado los estibadores canarios.
Protesta en todo el país por un impuesto que encarece los servicios que se presta por los puertos españoles. La tasa restará competitividad frente a otras que funcionan, por ejemplo, en África Occidental. La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas aboga por que la tasa no se aplique en Canarias ni en ninguna región ultraperiférica. Con lo cual no se va a conseguir que realmente se pague por esas emisiones o se deje de emitir o se busquen combustibles o sistemas de movilidad mucho más eficientes, y en cambio la afección a nuestros puertos es mucho más grave porque afecta directamente a la conectividad, pero también afecta al empleo y en general a la economía de nuestra tierra. Un mes, hasta el 2 de mayo, estará en exposición pública la futura Ley de Uso Turístico de Viviendas. El Gobierno ha presentado el anteproyecto con el que se pretende regularizar la situación de las viviendas vacacionales. Cada uno de los ayuntamientos canarios debe decidir en sus propios núcleos poblacionales si permite o no viviendas turísticas. Podrá haber uso turístico de viviendas cuando así lo decida el planeamiento municipal. Los ayuntamientos tienen 5 años para elaborar este planeamiento, pero el Gobierno pone condiciones que priorizan el alquiler residencial. Deberán reservar con carácter general el 90% de su edificabilidad para uso residencial de vivienda. En las Islas Verdes esta reserva será del 80%. Pero ¿qué sucede con las viviendas vacacionales que ya están dadas de alta mientras los ayuntamientos elaboran la nueva normativa? Los que ya lo tienen podrán mantenerse. Yo lo digo coloquialmente, durante 5 años pueden dormir tranquilos y a pierna suelta. Pero mientras no se planifique urbanística, territorial, ambiental y turísticamente, ni una más. El nuevo texto prevé alternativas para los propietarios que no encajen con los nuevos requisitos municipales. Si usted pone en el mercado, en el mismo núcleo de población, una vivienda equivalente en arrendamiento de larga duración, la ley le permite directamente permanecer 20 años. Los registradores de la propiedad van a realizar a partir de ahora labores de fiscalización. Van a ofrecer información al Gobierno de Canarias sobre viviendas vacacionales ilegales, como por ejemplo las viviendas de protección oficial que no se pueden explotar con este régimen. Este texto tiene como objetivo dar respuesta al derecho a la vivienda digna. Para reponer las 54.282 viviendas que hoy están destinadas al uso turístico, al ritmo de construcción de las viviendas hoy en Canarias necesitaríamos 18 años. El anteproyecto de ley permite alegaciones y sugerencias hasta el próximo día 2 de mayo. Vuelven a encarecerse las hipotecas. El índice de referencia, el Euribor, aumentó hasta el 3,71% el pasado mes de marzo. Esto supondrá un incremento medio de los préstamos de 70 euros al año. El Banco de España destacó que, tomando como referencia los últimos 12 meses, el índice registra en estos momentos un aumento de 0,71 puntos. Condena en Gran Canaria por la destrucción de un centro social en Gaza que fue financiado por el Cabildo en el año 2010. La instalación, en la que atendía a viudas y huérfanos palestinos asesinados, fue arrasada por el ejército israelí a finales del año pasado. El Cabildo ha ayudado a la población palestina con casi 2,5 millones de euros desde el año 2016. Esta causa figura entre las acciones preferentes del Departamento Insular de Solidaridad Internacional. Nos conmueve muchísimo que se haya atacado a un espacio civil que cumplía un papel extraordinario de refugio, de protección de las viudas de Palestina, ¿no? Y nos mueve al rechazo, ¿no? A la denuncia de un ataque brutal de estas características que profundizan en el genocidio. Avanza el desmantelamiento de la refinería de Santa Cruz de Tenerife. La ciudad aspira a recuperar miles de metros cuadrados con un proyecto pionero en toda Europa. Esta es la Santa Cruz de hoy y esta la Santa Cruz del futuro. Una ciudad del siglo XXI en lo que es posiblemente la expansión más importante que ha tenido Santa Cruz en los últimos 300 o 400 años, ¿no? Ya se han desmantelado las 3 grandes chimeneas y una de las unidades de producción. Son los primeros pasos de la transformación energética. Invirtiendo 400 millones de euros en el futuro, en la logística energética, en los cargadores súper rápidas para coches eléctricos,
biocombustibles y todo lo demás. Vamos a poder cumplir no solo los objetivos, sino que vamos a poder empezar desde cero con todo lo que sabemos, corrigiendo los errores que se cometieron en el pasado, obviamente, a diseñar lo que es una ampliación y un espacio importantísimo para el municipio de Santa Cruz de Tenerife, pero también para la isla y el archipiélago. No existe ahora mismo en Europa ningún proyecto similar de esta magnitud para desmantelar una industria. La desaparición de Juana Ramos será juzgada como asesinato. La jueza instructora ha puesto fin a la investigación judicial y ha citado al principal sospechoso del crimen para comunicarle la imputación. Como recordarán, Juana Ramos es una vecina de Las Palmas de Gran Canaria de la que no se sabe nada desde agosto de 2016. El sospechoso Miguel Ramos volverá a pisar sede judicial el próximo 16 de abril, día en el que se concretaría su imputación. A partir de ahí se daría plazo por 10 días, tanto a la acusación particular como al Ministerio Fiscal y a la defensa del acusado, hagan escrito de calificación. En este caso hay muchas pruebas indiciarias, hay mentiras más que acreditadas. Indicios como la geolocalización de teléfonos móviles, pruebas contra Miguel Ramos que la magistrada auxiliadora Díaz y el fiscal Jesús Lomba creen suficientes para acusar a la expareja de Juana Ramos por asesinato. Mantengo la esperanza de que sea este procedimiento pionero, se cree esa semilla que germine en el futuro de que se pueda tramitar como asesinato. La principal dificultad es la ausencia del cuerpo de Juana Ramos, aunque por homicidio ya existen varias condenas en España basadas en indicios. La de Ramón Lasso en Cataluña fue la primera. Y recuerdo un caso, yo creo que era en Castilla, en la fase de instrucción el juez decía, no puede ser que los agresores, los asesinos más astutos o más hábiles se nos escapen porque tienen la habilidad de esconder el cadáver. Son los restos de la hoguera que se formó con la quema de una treintena de hamacas en las playas de Las Cucharas en Lanzarote. La Guardia Civil ha detenido a 9 menores por su relación con estos hechos y el incendio del vallado del hotel. Supuestamente los menores utilizaron un desodorante sustraído como lanzallamas, ocasionando daños por un valor de 7.700 euros. Visita institucional a las fincas reconstruidas en la zona arrasada por el volcán de Cumbre Vieja. Mucha emoción entre los presentes al comprobar que el verde vuelve a brotar en los terrenos de Las Ollas cuando esta está a punto de cumplirse los 2 años y medio de la erupción. El verde comienza a emerger en medio de una extensión de lava. Estoy realmente emocionado. Yo provengo de una familia de agricultores del mundo del plátano, por lo tanto para mí esto representa mucho más que lo que puede representar para cualquier persona, ¿no? Es la primera finca que cultiva tras la erupción volcánica. Sus propietarios llevan un año trabajando para que esta imagen sea hoy una realidad. El trabajo ha significado la zorriba, el levantamiento de paredes, traer la tierra, la planta, el riego, digamos, hacer una finca completamente nueva, encima con la complicación que supone el propio material de la lava. Pero es solo el principio de la reconstrucción. Hoy es cuando se empieza a ver los frutos del trabajo que se ha venido haciendo durante los últimos meses y años. Apenas una decena de fincas han comenzado a trabajar para recuperar el cultivo del plátano. Por eso estos matos verdes regresan a su tierra como símbolo de esperanza. La recuperación de fincas y plantaciones es una prioridad para el gobierno canario. Este año destinará 150 millones de euros para recompensar a los que lo perdieron todo. En un principio se atenderán las demandas de 300 de las 500 solicitudes que se presentaron. Esta primera orden de pago vamos a incluir todas las primeras viviendas y todas aquellas fincas que presenten licencia. Por eso se ha sacado ya desde Agricultura la nueva orden para que las personas que quieran reconstruir fincas presenten la licencia. A partir de ahí, con esos 150 millones de euros pagados a lo largo de este año, sacaremos la siguiente orden, que sería para la segunda anualidad, y ahí estableceremos qué es lo siguiente que vamos a pagar.
El ministro Ernest Urtasun ha destacado la contribución de la comunidad sorda a la cultura del país. Lo hizo tras participar en un acto institucional de apoyo a la declaración de las expresiones vinculadas a la cultura sorda y la lengua de signos española como manifestación representativa del patrimonio cultural inmaterial. Patrimonio son también aquellos bienes intangibles que delimitan el perímetro de una cultura. La lengua de signos española y las expresiones culturales y la cultura sorda amplían ese perímetro, hacen más grande nuestra cultura, la comprensión colectiva de nuestra realidad. La inteligencia artificial ha llegado para quedarse. Mientras unos la rechazan por suplantar la creación humana, otros, como el artista canario Germán Páez, la utiliza para llevar a cabo proyectos que nos ofrece una imagen diferente de lugares muy conocidos. Aquí falta algo. Por ejemplo, mira esta aquí, que dices tú, ¿qué puede ser esto? Las alcarabaneras, pero esa montaña ahí que no cuadra. Y no cuadra porque estamos ante un trampantojo fotográfico, una imagen creada con el móvil con ayuda de la inteligencia artificial. Parece confita, pero no lo es. Ves el sitio, parece que es Las Palmas, parece que es cualquier lugar del sur de Canarias, Arona, Los Cristianos, o el Inglés, pero después realmente no existe. Es un proceso creativo, pero un proceso creativo diferente. No estás pintando ni dibujando, sino dando instrucciones a un programa. Y eres tú quien elige y en función de lo que le digas vas afinando lo que vas haciendo. Entonces, en vez de utilizar un pincel, pues vas utilizando la palabra. Y en vez de fotografiar y retocar con un programa de ordenador, estás utilizando palabras para después definir lo que sale. Y después tú lo que haces es seleccionar, que ese es el acto de mirar. No hay tanto edificio ahí. Apocalípticos dirán que bueno, que el proceso creativo se pierde, y los integrados dirán, no, que bien, las nuevas tecnologías permiten nuevas expresiones. Yo soy de los integrados. Paisajes surrealistas, medio verdad, medio inventados, que dan vida a una ciudad incorrecta que busca jugar con el espectador. Debería haber en realidad un debate social en la laguna para opinar sobre el tema y ver cuál es la mejor ubicación. Ha evolucionado tanto el tráfico que es bastante complicado, pero yo creo que la zona debería ser esa zona, que es el sitio ideal. Un poquito habría que discutirlo. En Fuerteventura, debate con el uso de las tierras raras. La empresa canaria Teneridos pretende determinar si este material tan valioso para las nuevas tecnologías abunda en la isla Majorera. Para ello pretende hacer prospecciones mineras en el noroeste de la isla. El Cabildo ya ha mostrado su rechazo. Este domingo hay una concentración vecinal en contra del proyecto. Las instituciones majoreras rechazan la investigación y minería de las tierras raras. El Cabildo de Fuerteventura exige la paralización de este proyecto. Hay en otros territorios y ya estamos cansados de que Fuerteventura, y no lo vamos a permitir, que sea el laboratorio donde se investigue todo. Hasta aquí hemos llegado. Reclaman la protección del entorno natural. Preferimos mantener nuestro suelo como está, incluso dar un paso más en la posibilidad de tener un parque nacional de zonas áridas. Los ayuntamientos principalmente afectados resaltan las posibles consecuencias de esta práctica. Cualquier alteración al medio ocasiona una repercusión directa y mucho más intensa a tanto los propios vecinos, al medio, la sostenibilidad. Nuestra riqueza es nuestro territorio, es el valor más importante que tenemos y hay que defenderlo. Los vecinos de Ajuy se concentrarán este domingo contra el estudio de las tierras raras de la costa oeste de la isla. Son 17 elementos químicos que se conocen como el oro tecnológico o las vitaminas de la industria. Generan luz y poseen propiedades magnéticas que nos permite, por ejemplo, comunicarnos a través de Internet. Necesitamos algo que emita esa luz que viaja por la fibra para poder enviar un WhatsApp o un email de aquí a Madrid. Pues esas tierras raras están dentro de esas fibras ópticas para
facilitar que esa luz viaje. Europa está impulsando la búsqueda de tierras raras en nuestro entorno. Actualmente importa el 100% desde China. Groenlandia está apostando por eso, países nórdicos también, y en España también hay posibilidades de tierras raras. Hay un proyecto en Ciudad Real que se está activando otra vez, y Canarias puede ser una punta de lanza. Fuerteventura cuenta en su territorio con la carbonatita, un tipo de roca con concentraciones muy altas, hasta 10 kilos de tierras raras por tonelada. ¿Cuánto hay? Es posible, puede ser rentable algún día, pues estamos en el inicio de un camino muy prometedor que creo que la base ahora es investigar. Insiste que lo que se busca son minerales en superficie, no en profundidad. Una minería responsable del siglo XXI, como se está haciendo en Europa, con restauración del territorio, con mucha legalidad medioambiental, que es lo más importante, sobre todo porque estamos buscando minerales para la transición ecológica. Una investigación en la que llevan trabajando desde el año 2012 y que abre el debate en la isla. Varias instituciones se han posicionado en contra y también parte de la población. Presentación en Madrid del nuevo plan de prevención del tabaquismo. Imágenes como esta pueden pasar a la historia en los próximos meses. El Ministerio de Sanidad dio luz verde a un texto que aumenta los espacios libres de humo. Sobre la mesa, la posibilidad de prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes. Es un plan que tiene que ampliar los espacios libres de humo. Tenemos claro que es un plan que quiere que menos gente se sume a la adicción tabáquica. Tenemos claro que también es un plan que quiere que la gente que quiere dejar de fumar pueda dejar de fumar. Y también tenemos claro que es un plan que es muy ambicioso en lo que a la gente que no fuma y que está respirando ese humo de segunda mano que es nocivo, pues que deje de hacerlo. Las empleadas del hogar han denunciado la precariedad del sector. Con el apoyo de Cáritas han pedido mayor control por parte de las administraciones públicas para que se cumpla una legislación laboral que las ampare. Las afectadas aseguran que como mujeres inmigrantes se sienten invisibles y expuestas a todo tipo de discriminaciones. A veces te niegan hasta un vaso de agua. A veces trabajaba 10 horas al día, por ejemplo, y no te dejaban ni comer. Al ser una tarea que se realiza en un ámbito privado, no hay supervisión. Entonces no podemos saber si la trabajadora tiene los descansos establecidos por ley, no podemos saber si la trabajadora tiene un ámbito privado para descansar, si está en modalidad interna. Los agentes del Seprona han interpuesto más de 100 sanciones en el Parque Nacional del Teide. La vigilancia en el parque ha conseguido reducir las agresiones al medio ambiente. Todo lo contrario de lo sucedido en el volcán del Cuerpo en Lanzarote. Un turista, como ven, hace caso omiso a la señal de prohibición del paso e invade el espacio natural. El gesto ha sido denunciado en las redes sociales en las que se ha pedido más vigilancia medioambiental en la isla conejera. Más que había entonces pues han ido desapareciendo. Poquito a poco se va haciendo una explanada mucho más grande y eso es lo que hay que evitar. Es una de las consecuencias de aparcar en zonas no permitidas dentro del Parque Nacional del Teide, un daño medioambiental que conlleva sanciones económicas de entre 150 y 600 euros. Buscamos quién es el titular del vehículo, que generalmente son vehículos de alquiler, y damos cuenta, en este caso al Cabildo, que es el órgano competente para lo que es el inicio del procedimiento sancionador. Entre las irresponsabilidades de algunos visitantes se encuentran también las acampadas, con hogueras incluidas en pleno Parque Nacional, los vuelos de drones sin autorización o las actividades de deporte alternativo en lugares no permitidos. La escalada, el senderismo, el barranquismo, los quads. Salirse del sendero tampoco está permitido. Ellos se encargan de la protección de la flora, la fauna y los recursos arqueológicos, pero en su día a día también colaboran en tareas de seguridad ciudadana. Para controlar un poquito lo que es los hurtos de mochilas, de efectos de los enseres personales de los turistas. Y es habitual que participen en los dispositivos de búsqueda en el parque. No solamente estamos para el control y vigilancia del entorno, ¿no?, sino también pues para auxilio de personas en momentos desagradables. Ese tipo de servicios pues son los gratificantes para nosotros. Agentes que se encargan también de la protección de la corona forestal, el Parque Rural de Teno y el de Anaga, echan en falta una mayor educación ambiental de los visitantes que ayude a salvaguardar esta joya natural.
Y estos sargazos siguen llegando a las costas serreñas. Estas macroalgas se pueden observar en alta mar y también en tierra, lo que sigue llamando la atención de la población. Llegan a las costas canarias desde zonas tropicales por el aumento de la temperatura del agua, los vientos y las corrientes. Pueden permanecer meses en esta situación, creando una gran superficie de color oscuro. No tienen nada que ver con las microalgas, lo que pasa es que al irse uniendo crean superficies enormes en el mar y parecen, desde lejos pueden parecer microalgas, pero no lo son. Son bolitas que no tienen nada dentro, tienen un gas y eso hace que floten y se permanezcan en la superficie. Estos sargazos provienen de zonas más tropicales del Atlántico y no hacen ningún daño a la población, ni siquiera a la fauna ni flora marina. Los barrancos son los grandes recursos naturales que tiene Canarias para luchar contra el cambio climático. Por eso los ecologistas de BenMaHEC han elaborado estudios de renaturalización en Gran Canaria y Fuerteventura que cuentan ya con el compromiso financiero del Ministerio de Transición Ecológica. Cuando el cauce de un barranco se hace permeable, por cada litro de agua que hay en la superficie hay entre 20 y 30 subterráneos. Y eso es lo que da vida, por ejemplo, a un sistema dunar que originalmente contenía todo un humedal. Filtrándose el agua por debajo de la tuna, se van a fijar vegetación, los tarajales van a volver a rejuvenecer y convertirse ahora como una duna muerta, que prácticamente está en el aire, a enraizar biodiversidad. La idea es empezar a incorporar la estrategia europea de naturalización de los cauces públicos, fundamentalmente en esas tramas que han sido alteradas por la actividad humana. Como Maspalomas en Gran Canaria o Ajuy en Fuerteventura. Restauración de gavias majoreras, recuperar cierta actividad agraria que había en el barranco que permite contener la erosión, restaurar los palmerales que son de borde de gavias, y tarajales. Nos hemos dado cuenta que la naturaleza tiene mejor capacidad de resiliencia, de respuesta al cambio climático que cualquier estructura humana, ¿no? Y los barrancos, dicen, se convierten en el mejor aliado. Los dos proyectos tienen el compromiso financiero del Ministerio de Transición Ecológica con 7,5 millones de euros en total. BenMaHEC trabaja ya en un nuevo plan para el Barranco del Infierno en Tenerife. Este fin de semana tendremos un ambiente inestable en el archipiélago. El sábado las temperaturas bajarán notablemente, sobre todo en el interior. Lloverá en la cara norte de las islas y serán más importantes en las más montañosas. Esto se debe a que se aproxima un frente frío asociado a la borrasca que se sitúa al oeste de la península. El viento soplará de componente norte de flojo a moderado y en el mar, precaución, predominará fuerte marejada con olas que no superarán los 2,5 metros en las costas del norte. De cara al domingo, el viento comenzará a soplar del norte-nordeste, cobrando algo de intensidad en las islas orientales. La nubosidad irá a menos y la probabilidad de lluvia será mayor durante la mañana en las islas más montañosas. Las temperaturas seguirán descendiendo, las máximas no superarán los 26 grados. Y en el mar seguirá la fuerte marejada en costas del norte y mar de fondo en el noroeste, con olas rondando los 2 metros de altura. Nos despedimos con la nueva exposición del artista Gonzalo González, recientemente galardonado con el Premio Canarias Bellas Artes 2024. La pueden ver en la Galería Bibli de Santa Cruz de Tenerife hasta el próximo 31 de mayo. Gracias por la compañía, les esperamos como siempre la próxima semana que viene. Adiós.